En esta época en que hacemos balances de fin de año, uno diría que la batalla del año, sin duda alguna, fue la que emprendió el ministro de Salud en contra de algunos laboratorios por el precio de los medicamentos. Todo esto, finalmente, para favorecer a miles de pacientes que tienen que usar esos medicamentos y esos tratamientos, por ejemplo, contra el cáncer, como pasa con el famoso Glivec. Señor ministro de Salud, muy buenos días para usted, y hay noticias que tienen que ver justamente con el precio del Glivec. Buenos días, ministro. Buenos días, muchas gracias por la invitación y saludos, por supuesto, a los oyentes. Ministro, y la noticia tiene que ver con que se fija finalmente ese precio. Hablemoslo en términos de lo que le va a significar esto para los usuarios, a los pacientes. ¿En cuánto van a haber una reducción justamente con la fijación de este precio por parte del Ministerio de Salud? Sí, Román, yo quisiera antes de las cifras hacer un recuento, porque esto fue una historia larga, y yo creo que sí es una historia del año, porque ocupa todo el año al menos, ¿no? La historia comienza por allá el 24 de febrero, cuando un comité de expertos dentro del Ministerio de Salud recomienda la declaración de interés público del Glivec, o imatinib en su nombre genérico. Nosotros analizamos ese comité y yo despido por allá en el mes de junio, o hago una declaración diciendo que vamos a proceder a declarar el interés público, pero que siguiendo estrictamente las recomendaciones del comité vamos a tener primero una etapa previa de negociación. Esto es, nos vamos a sentar con Novartis y si logramos una negociación adecuada, de pronto no hay necesidad de la declaración de interés público. La negociación se da en las primeras semanas del mes de junio y la negociación se rompe después de 3 intentos fallidos. Y el 16 de junio de este año procedemos con la declaración de interés público. La declaración de interés público lo que dijo es, hay 2 vías. Una, romper la patente, declarar una licencia obligatoria, pero eso nos llevaba a un proceso muy complejo que podría terminar de pronto en nada, porque de la patente quedaban apenas 2 años. Entonces procedemos es a fijar un precio distinto al precio regulado, mucho más bajo, que simule las condiciones de competencia, y después comienza un proceso muy complejo, la declaración de interés público, responder a un cúmulo de recursos para esa declaración de interés público, fijar la metodología nueva para un medicamento que tiene una declaración de interés público, fijada la metodología, aplicar la metodología y fijar el precio. Y eso fue lo que finalmente se hizo el día de ayer, con una rebaja sustancial del precio. El precio antes, que ya estaba regulado, antes de todo esto enredo era de 367 pesos por miligramo, va a ser de 206 pesos por miligramo. En números gruesos, un tratamiento al año estaba bien por encima de los 50 millones, ahora va a estar cercano a los 20 millones de pesos. Rebaja importantísima. Importantísima. Ministro, el laboratorio Novartis mantiene el monopolio en el mercado de la venta de este fármaco. Mantiene el monopolio en el sentido de que sigue siendo para algunas de los polimorfos de este medicamento Glivec, sigue siendo el único proveedor. Pero lo importante aquí, María Elvira, es que ese monopolio es más o menos irrelevante porque el precio fijado es el precio que simula las condiciones de competencia. Esto es, si existiera competencia genérica, ese más o menos sería el precio que tendría el Glivec. Eso fue lo que quisimos hacer, más que un monopolio per se, lo que queríamos era tener un precio adecuado, dijéramoslo entre comillas justo, y eso fue lo que se logró finalmente el día de ayer. Ministro, eso quiere decir que si usted encuentra ese medicamento en Ecuador, en Perú, no tengo ni idea, aquí en los alrededores, ¿lo encontrará más o menos por el mismo precio? Porque muchas veces lo que se dice es que en Colombia los medicamentos cuestan 10 y 20 veces más que en países similares. María Elvira, eso quiere decir incluso un poco más que eso, porque nosotros podríamos hacer una referenciación de este medicamento y lograr un precio similar al de la región. Incluso ya teníamos el medicamento regulado. Recuerden que nosotros tenemos para este medicamento y otros una regulación de precios de medicamentos que compara los precios en Colombia con 17 países de referencia y fija el precio en Colombia por allá en el 4º o 5º medicamento más barato. Eso ya lo habíamos hecho con Glivec. Sin embargo, aquí las condiciones son aún mejores porque el precio que estamos logrando es un precio que baja aún más después de la regulación porque es el precio de competencia. Generalmente estos monopolios tienen una patente de más de una década, ahí los precios son altos, uno puede hacer regulación en esos momentos de monopolio, pero los precios verdaderamente bajan es cuando se tiene competencia, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Yo creo que con esta declaración de interés pública
El Glivec en Colombia es de los más baratos del mundo, exceptuando aquellos países donde ya no existe patente, donde nunca ha existido y ya hay competencia. Ministro, no sé si tendrá algún recurso de pataleo la farmacéutica de aquí en adelante. Es decir, si el próximo año o a partir de cuándo ya el precio va a ser este que usted está contando al país y si ellos pueden tener algún tipo de recurso para decir que no. No, ya no hay recursos sobre este acto administrativo. Ya hay muchos tiempos de pataleo y ya pasaron. Tanto para la primera declaración de interés público, que fue el primer acto administrativo que se expidió, ahí hubo muchos recursos, una discusión grande, los abogados respondieron. Después para la metodología que aplica la declaración de interés público también hubo pataleo, y después para que es el acto administrativo final que fija el precio en 206 pesos por miligramo. Lo que sí ya nos anunciaron con una carta, incluso en un tono agresivo, es que va a haber una demanda. O sea, esto ya pasa a los estados judiciales. ¿Y algunos otros fármacos están por este camino? En este momento no, pero hay una discusión global con un fármaco que ha sido tal vez el epicentro de la discusión global sobre los precios en este momento del mundo, que es el fármaco para la hepatitis C. Yo les voy a dar así las cifras gruesas para que vean lo que esto significa para el sistema de salud de Colombia y del mundo. El precio que hoy en día se está cobrando en Colombia vía tutela, y hemos pagado algunos, está por los lados de los $30.000 por tratamiento, es un tratamiento de 12 semanas. Las cifras epidemiológicas muestran que Colombia podría tener susceptibles de tratamiento 400.000 personas. Si uno hace la multiplicación, $30.000 por tratamiento por 400.000, se va a dar cuenta que ese solo medicamento quiebra el sistema de salud. Hay una discusión global sobre qué hacer con estos precios exorbitantes, porque simplemente son impagables, no solamente por Colombia, sino en los países desarrollados. Y se han dado algunas propuestas que en este caso también se justificaría una declaración de interés público, y nosotros tenemos por parte de la sociedad civil una petición que estudiemos para estos medicamentos contra la hepatitis C una declaración de interés público. Ya el primer semestre del año entrante nos pronunciaremos al respecto. Ministro, una precisión, ¿este medicamento que acaba de bajar de precio está dentro del POS? Este medicamento está dentro del POS, sí. Este medicamento está dentro del POS. Esta rebaja, lo tengo que decir claramente, beneficia al sistema de salud. Esto es a todos los colombianos. ¿Cuántos pacientes están beneficiados o se beneficiarán en este momento con esa decisión? El número exacto no lo tengo, pero son más de 2.000. Listo. Impresionante lo que ha logrado usted, ministro, sí. Y seguramente eso es lo que también le reconocen los empresarios del país, porque según la última encuesta empresarial que convoca justamente a 600 empresarios, usted es el ministro al que mejor le va, el ministro mejor calificado de todos. Y seguramente todos estos temas tendrán que ver con esa calificación. Ministro Gaviria, ¿habrá ministro para rato de aquí hasta el final del periodo del presidente Santos? Pues en esa estamos, José Manuel. Yo ya llevo aquí 4 años y 3 o 4 meses. Yo pues no he tenido ninguna conversación con el presidente. Vamos a reflexionar estas fiestas de Navidad y fin de año y ya veremos qué pasa en el Santos. Ministro, ¿y el chicharrón de Café Salud en qué va? El chicharrón de Café Salud, nosotros la semana pasada presentamos un cronograma claro para que este tema termine con un operador idóneo y se resuelva esa crisis de confianza que hemos tenido en los últimos meses a finales del mes de marzo. Ya tenemos un cronograma claro con muchas actividades. Yo creo que no podemos esconder los problemas. Hoy en día el principal problema es que alguien va a prestarle un servicio a Café Salud, pero la incertidumbre sobre el futuro de Café Salud hace pensar a esa clínica o a ese hospital o a ese proveedor de insumos si miran a pagar la cuenta. Entonces muchas veces le exigen anticipos y es imposible para cualquier pagador en un sistema de salud trabajar a punta de anticipos. O le exigen unas tarifas que están bien por encima de las tarifas de mercado, lo que va llevando a un desequilibrio financiero permanente. Eso es lo que tenemos que romper y yo creo que por eso tenemos ese cronograma y finalizaremos esta historia que ha sido muy compleja, tal vez la historia más difícil para mí este año, finales de marzo del año entrante. Sí, ministro, un poco en la línea de la pregunta de María Elvira, antes había pensado en preguntarle, porque ya digamos hablamos de su gran triunfo, que es esto de la multinacional Novartis, las implicaciones que esto tiene para el país y para las finanzas de la salud, pero no sé si tal vez la respuesta ya la dio con la última frase. ¿Su gran frustración cuál es, ministro? Sí, no, este año yo decía mi gran preocupación, tal vez es el tema más complejo que hemos hecho, porque yo reflexiono y hacemos muchas veces nosotros una mirada en retrospectiva de este tema, y la verdad que no había alternativas muy distintas a lo que se hizo, pero no nos imaginábamos los problemas operativos que íbamos a tener. Entonces mi gran preocupación, lo voy a poner de esa manera, se ha sido el tema de Café Salud.